nombre es Alma Concepción Rocha Gómez, soy maestra jubilada. Inicié mi servicio en educación preescolar el 1 de septiembre de 1967 y me retiré el primero de enero de 2000. Soy parte de la historia de preescolar en Nuevo Laredo. La maestra Anita de Anda fue un personaje que inició, aunque ya estaban antes los jardines de niños, pero ella fue la que le dio el auge con la ayuda del profesor José María Cerratos, que en ese entonces él era inspector escolar, y él permitió que los jardines de niños se instalaran en las escuelas primarias. Nos prestaban las aulas, a veces los pasillos de las escuelas era el jardín de niños. A mí me tocó estar cuando en el año de 1953 en el jardín de niños Carlos Acarrillo. En ese entonces la maestra Anita de Andar de Alba era la directora de ese jardín. Entonces era mi vecina y ella me llevaba al jardín, y me acuerdo muy bien que el pasillo de la escuela Carlos Acarrillo era el aula, y nos había prestado la maestra un aula más grande y era todo lo que había. Con la ayuda del profesor Cerratos empezaron a iniciarse los jardines de niños aquí en Nuevo Laredo, ¿verdad? Y con el entusiasmo, desde luego, de la maestra Anita de Andar de Alba, que contaba con el apoyo del profesor Guillermo, que era su esposo, ¿verdad? Así como fue que yo recuerdo los jardines de niños, mis maestras que tenía, pues ahora muchas ya fallecidas en ese entonces. Y así fue ese inicio, pero después se fundó el jardín de niños, por lo que yo sé, es el Lauro Aguirre, en 1934. Se fundó ese jardín. Se fundó un jardín de niños particular, el Luz María, de las Hermanas de la Garza. Y así fue como se inició preescolar. Trabajábamos porque pues yo era madre de familia y trabajaba, digo. Porque ahora dicen, es que trabajo, no puedo esto, no puedo lo otro, porque trabajo. Pues tenemos los concursos de rondas infantiles. Participábamos el 24 de octubre en el desfile de las Naciones Unidas. Y ahí las madres se integraban mucho porque pues hacían las banderas para el desfile, ¿verdad? En las fiestas ahí en la escuela, en la posada, pues nos ayudaban ellas, a veces se caracterizaban. En los festivales de la primavera, que se hacían pues muy bonitos, ¿verdad? Y ellas siempre cooperaban y estaban dispuestas a ayudarte en todas las actividades que uno hacía. Y ahora muchas veces, pues que no pueden, no quieren, ¿verdad? Y antes era muy diferente como quiera, digo, y aunque la economía pues estaba más baja y todo, ¿verdad? Y tenían muchos hijos que tenían más gastos. Y sin embargo, ellas siempre cooperaban con uno, ¿verdad? Les pedías ayuda y ahí estaban dispuestas a darte la mano. A lo mejor no todas, pero la mayoría. A los niños les gustaba mucho, por ejemplo, cuando trabajábamos, que agarramos un programa de, por ejemplo, del transporte, que los llevábamos al aeropuerto, a la central camionera, lo que había aquí, ¿verdad? Para que ellos conocieran. Y les gustaba mucho salir así a ellos a diferentes lugares, que íbamos a la presidencia, que a los parques. Las visitas que hacíamos, sí, porque teníamos que hacer visitas pues, para que ellos conocieran, ¿verdad?, lo que había aquí en Nuevo Laredo. Muchos padres nos acompañaban, antes lo llevábamos en carros. 4 o 5 carros, ¿verdad? Llevábamos los niños y los papás iban. A veces señoras, a veces el papá. Cooperaban más las mujeres porque los hombres trabajaban. Yo me acuerdo aquí, ¿no?, ¿verdad?, el doctor Olmos, que recién llegaba, él era de Victoria. Y se incorporó mucho con nosotros, casi era el único hombre siempre. Él en bicicleta iba atrás de nosotros siempre siguiéndonos. Y siempre acompañaba el grupo de las madres de familia. Decía, es que voy por el respeto para ustedes, maestra, decía. Y sí, me gusta andar con mis hijas, disfrutar a mis hijas. Y entonces había mucha participación en ese sentido con los padres que iban contigo. Entonces, pues no se usaba como dices ahora que tienes, y es cierto, porque era una gran responsabilidad. Una vez, un día de Pascua, nos fuimos a pasar el día de campo acá por la feria. Y en ese entonces aquí estaba un director del CAPS a nivel de estado de las escuelas y tenía a sus niños con nosotros. Y el señor ya era grande y la mamá, la ingeniera Juana María, tenía mucho miedo, acaba de tener bebé. Dijo, se ve la muchacha con mis nietos, mis hijos. Íbamos por la Chihuahua y al llegar al San José, el viejito no se fijó, iba un camioncito amarillo, íbamos nosotros en ese, pero del Magda Polin por la Guerrero venía otro camión amarillo. Y el señor se fue a seguir otro. Y el otro iba para la carretera, a un rancho. Y en ese carrito, Tete se le ocurrió mandar a sus sobrinos
Oye, pues eran las 12:30 y no llegaba. La 1, las 2, las 3, las 4 y no llegaba el señor con los niños. Se Juana María a Victoria con el gobernador que se lo secuestraron porque el esposo era en el puesto del CAPSE. Bueno, pues no, pues cuando se juntaron los del jardín, como era, tenían ellos en la tarde jardín también. Se quedaron todo el día. Pues ya el hombre, él no sabía, él sabía sus niños que llevaba, pero el Ernesto, los sobrinos de Tel, no los conocía, cómo se venía. Hasta que se regresó el camión y subieron todos los niños. Pues los niños sobraban. En el 80, yo creo, más o menos se quitó eso porque empezaron pues, a ver más jardines, a darle la importancia que de veras tenía preescolar, ¿verdad? Porque como te digo antes, siempre decían, ay, ustedes nada más van a cuidar niños. Porque así nos decían siempre, ¿verdad? Que íbamos a cuidar niños. Cuando vieron la importancia del jardín de niños, porque pues vieron en la primaria el niño cómo les respondía, ya que era muy diferente el niño que iba de su casa al niño que va del jardín de niños, ¿verdad? Al menos por la disciplina, muchos detalles, ¿verdad? A lo mejor como en ese entonces, pues en preescolar, escondidas uno que hacía el cuaderno con tareitas y que la bolita y que el palito, ¿verdad? Porque nos tenían prohibido, pues, a dividir la zona, los sectores, ¿verdad? Porque, pues, se fundaron muchos jardines de niños. Sí. Hay bastantes. Sí. Ahorita no sé cuánto habrá, a ver. Pues apenas cuando terminemos el video vamos porque a ver tantas colonias que hay para allá nuevas. Sí. Creo que tenemos más de 100 jardines en Nuevo Laredo. De veras. Sí. Pues está dividido en tres jefaturas, tres sectores, y cada uno tiene 4 zonas, son 12 zonas, y cada zona tiene... Yo cuando me jubilé era más la segunda, la séptima, la 18, la 38, unos 20 serían. 20. Porque ya en el 70 estaba el Concepción Ramírez Cosa, el María de Luz Salazar, el Rosaura Zapata, el Revolución. Y ya estaba, yo creo que el ejército mexicano, porque yo me acuerdo que yo antes de terminar la normal, en el 66, yo creo, le ayudaba a hacer toda la documentación, hacíamos unas sábanas así de puros rayados. Y el profesor Memo agarraba una regla. Toda raya por raya le medía que no te pasaras de la maestra de música. Pues mira, el profesor Memo era supervisor escolar en Camargo, pero él tuvo un problema en sus pulmones que lo retiraron del servicio. En ese entonces era lo peor, ¿verdad? Las enfermedades de los pulmones en esa época. Entonces, se vinieron para acá. Y aquí, como el profesor Memo era supervisor, yo creo que tuvo el contacto con el profesor Cerratos, y él era su compadre, y fue como ella empezó a entrar en educación. En ese entonces estaba en México María Elena Chanes sería como en el 79, no, 70, como en el 72 yo creo. Ella fue la que le consiguió la plaza, porque en Morelos no tenía título, ella de educadora, la maestra Nieta. Y ella era del estado de Morelos, ya le consiguió su título. En agosto se iba a México con bastantes regalos y se echaba, ya venía como hasta últimos de septiembre. Con todas las hasta plazas. Que venía con las plazas. Los cuadernos, el consejo técnico con las supervisoras, bueno, querías cambiar hasta las paredes y arreglar, y no sé ahora cómo sean ahora, porque en aquel entonces que les dabas el recuerdito y que el cuadernito y los decorados. Pues sobre todo, que tengan el amor por su profesión. Porque si no quieres tu profesión, tu trabajo, pues no vas a poder cambiar. Es cierto que los niños han cambiado bastante a esta época como nosotros estábamos, ¿verdad? Pero tienen que encontrar un sentido para llegarles al niño y a los padres, para que ellos también te respondan y tu trabajo sea efectivo. Quiere decir mucho el trato que tú tengas con las personas, tu modo de hablarles, de llegarles. Porque muchas veces creemos que somos las dueñas de las escuelas y no lo somos. Desgraciadamente, das tu vida por la escuela, por tus maestros. Y el día que te vas, haz de cuenta que ya te fuiste y no hiciste nada. Y dices tu vida con ellas.